Saber hablar el chino te puede ayudar a alcanzar la seguridad financiera. Sí, has oído bien, no es una broma. De todos los idiomas en el mundo, este es el que más te puede ayudar a conseguir una estabilidad económica a nivel personal. Si eres una de pocas personas que mira mis vídeos, quédate hasta el final porque aquí te lo explico todo. Pero esto no es la única ventaja de hablar este idioma. Por ejemplo, el chino mandarín es la lengua con mayor número de hablantes nativos y hablantes totales del mundo, aunque creo que esto ya lo sabías. Pero como se trata de un idioma no europeo y muy diferente, después de aprenderlo, otros idiomas te van a parecer mucho más fáciles. Si consigues aprender a pronunciar el chino correctamente, tendrás menos problemas a la hora de aprender a pronunciar otros idiomas. Incluso vas a poder aprender a pronunciar otros idiomas tan bien para que suenes casi como un hablante nativo, solo por tu experiencia con el chino. Además, ¿te has preguntado alguna vez por qué niños asiáticos a veces parecen tener mejores resultados en la escuela, especialmente en matemáticas? ¿Sería solo un prejuicio que tenemos? Pues no. Según una investigación científica de Nueva Zelanda, niños que provienen de China realmente tienen mejores resultados en matemáticas. Y lo explican de la manera siguiente. Para poder escribir los caracteres chinos, uno necesita respetar ciertas reglas del orden y posicionamiento de líneas que forman parte de caracteres. Y estas reglas aprendidas hacen que los chinos, cuando resuelven problemas matemáticos, activan otras partes del cerebro comparado con las personas que no son nativas en chino. Aunque la relación completa no es muy clara, una cosa es obvia. Si aprendes chino, activas más partes del cerebro comparado con el aprendizaje de otros idiomas. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Cómo te pueden traer tus conocimientos del chino una prosperidad económica? A pesar de ser un idioma con tantos hablantes nativos, pocas personas en el mundo occidental pueden hablar chino. Y es ahí donde podrías buscar tu oportunidad. Existen ciertos trabajos donde hablar este idioma puede ser una ventaja enorme. Hay muchos chinos que están viajando o viviendo en otros países. Y en muchos lugares buscan personas que hablan su idioma para ofrecerles un servicio mejor. Estos pueden ser turismo, hostelería o ventas. Y créeme, si quieres solicitar estos puestos de trabajo, vas a tener muy poca competencia. Tu experiencia importa menos. Lo importante es hablar el idioma. Pero a pesar de que esto suene bonito, ¿cómo te puede aportar esto una seguridad financiera? Pues el hecho de poder encontrar un empleo, pase lo que pase, te hace sentir más tranquilo. Pero ahora podrías decir algo como, ay, en mi ciudad no hay chinos y no hay turismo y no puedo trabajar en estos lugares. Bueno, puede ser, pero si hablas chino, existen otras oportunidades también, en otras ciudades de tu país o en China. Y ahora seguramente te preguntas, ¿pero cómo voy a ir a China si los salarios son seguramente bajos y muchos chinos siguen llegando a vivir al oeste? Primero, en últimos años China ha cambiado muchísimo. Tiene una economía muy fuerte y una necesidad de expertos extranjeros, en unos puestos de trabajo bien pagados. Seguramente no sabías que conseguir visa de trabajo en China es bastante fácil comparado con otros países. Existen dos tipos principales de trabajos que puedes encontrar allí fácilmente. Uno, si eres un experto con algo de talento, diploma universitaria y experiencia. Y dos, si eres un profesor de inglés, matemáticas o educación física. Expertos con diploma y profesores pueden ganar mucho, especialmente en educación privada. Escuelas chinas con profesores extranjeros tienen prestigio y se pagan mucho. En total, en China puedes buscar empleo en todos los trabajos donde tu proveniencia o educación te da una ventaja relativa a los chinos. También podrías ser un actor. ¿Cómo te parece todo esto? ¿Te motiva esto a aprender chino? ¿Te ilusiona poder vivir en China? A mí no. Si eres como yo y quieres quedarte en tu país, existe otra cosa que puedes hacer. Una ventaja de hablar chino que te puede traer potencialmente grandes cantidades del dinero. Y esto es hacerte un emprendedor. Sí, no es tan sencillo, pero mira, da igual qué negocio tienes, vas a conseguir mucho más fácil clientes de China si trabajas como consultor, vendedor, psicólogo o profesor. Los chinos muchas veces aprecian expertos o productos de otros países comparado con los expertos o productos chinos. Es un prejuicio que todavía existe, pero te lo puedes aprovechar. Da igual si quieres ayudar a chinos a invertir en tu país, tener un negocio vendiendo cosmética para mascotas o enseñarles a hablar castellano, podrás anunciarte más fácil y conseguir todos los contactos necesarios, porque todos prefieren conocer personas que hablan su propio idioma. Bueno, igual estos no son las mejores ideas de negocios, pero tú seguramente puedes tener otras. Y si tu negocio falla, no te preocupes, siempre puedes encontrar otros trabajos donde se necesita hablar chino. Porque recuerda, hay muy pocas personas que lo pueden hablar. Y solo por saber que siempre podrás encontrar un empleo y ganarte la vida, te hace sentir más tranquilo y más atrevido con tus aventuras de negocios. Y si ya tienes un buen trabajo y no quieres dejarlo, aún mejor. Puedes desarrollar en tu tiempo libre un negocio donde vas a usar tus conocimientos de chino. Porque de todos los idiomas, el chino es el número 1 para darte una seguridad financiera. Inglés también es importante y lo deberías aprender antes que el chino, pero hay muchas personas que lo pueden hablar y el inglés no te da una ventaja competitiva tan grande como el chino. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Ya puedes hablar chino? Comenta más abajo tu historia. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo video.